el rector y a todos los compañeros e invitados. Aldo, por favor. Bueno, Alex, muy buenas tardes para todos. Es un placer realmente poder estar esta semana con ustedes, con los compañeros del instituto, con la gente que nos acompaña de diferentes lugares el día de hoy. Y en esta ocasión presentamos al profesor, como bien lo mencionó Alex, Orlando Cedeño, quien viene haciendo una muy buena tarea en cuanto a los análisis de fútbol, en la parte en la cual representa, para mi forma de ver, un pilar fundamental del fútbol moderno. Creo que hoy por hoy es un área fundamental en cualquier equipo, no solamente para analizar a rivales, sino también para poder analizar el propio trabajo que uno hace y sacar conclusiones, tener una herramienta en la cual también poder llegar al futbolista en cuanto a las acciones, como mencionaba en los entrenamientos, en los partidos, para poder evidenciar el trabajo que ellos realizan en cuanto a al modelo de juego, a la forma de jugar del entrenador, cuán cerca o cuán lejos pueden estar los jugadores en base a lo que pide el cuerpo técnico. Realmente creo que va a ser una charla muy enriquecedora. Orlando tiene una vasta experiencia y seguramente nos va a transmitir todos sus conocimientos, como lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, no solamente con él, sino con otros compañeros también, que van a participar en esta semana. Para nada se trata de una regla absoluta a seguir. Esto es una información que nos tiene en cuanto a su metodología de trabajo, la forma que él viene trabajando y llevando a cabo esta tarea. Así que para nosotros va a ser un honor escucharlo y obviamente aprender muchísimo sobre esta parte del fútbol moderno, en la cual representa un área más dentro de los cuerpos técnicos, no solamente del exterior, sino ahora dentro del país y en todos los niveles y en todas las categorías que participan. Así que es un gusto, Orlando, que estés con nosotros. Buenas noches también con Alex Perlaza. Alex, adelante, lo dejo para que pueda también emitir unas palabras y obviamente a continuación lo dejo con el querido Orlando Cedeño. Buenas tardes, chicos, todas las personas que nos están acompañando. Gracias por empezar esta semana con un tema muy interesante, el análisis estadístico y el análisis que se lleva generalmente ahora en el fútbol profesional. El profe Orlando, como dijo Aldo, es un alumno del instituto y como tal se está muy bien preparado en estos temas y seguramente la información que se dé hoy día les va a ayudar a ustedes por lo menos en poder realizar un análisis estadístico de sus categorías o donde ustedes quieran emplearlo, ¿no? Pues por mí empezamos y bendiciones para todos. Adelante, Orlando, por favor. Sí, Aldo, antes de que inicie Orlando, por favor, todos los que se van ingresando, recordarles lo que está en la diapositiva, apagar la cámara y el micrófono, no compartir archivos y recordarle que las preguntas se realizarán al finalizar la conferencia por medio del chat. Orlando, adelante, gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme permitido en este momento tratar de transmitir una experiencia que me ha servido en este corto espacio. Creo que una vez me dijeron, si quieres aprender de fútbol, mira 6 partidos diarios. Y dije 6 partidos diarios. Me puse a pensar y creí que 6 partidos diarios no lo podía conseguir durante todo el día. Eran 12 horas de estar ahí permanentemente viendo un televisor o viendo una computadora. Pero bueno, hoy en día me encuentro aquí frente a ustedes para tratar de transmitir ciertas cosas que con el pasar del tiempo muchos cuerpos técnicos me enseñaron. De ese aprendizaje es muy importante mencionarlo porque creo que es lo que me ha ayudado a poder salir adelante en este proceso que no es muy fácil. Sin embargo, es muy complejo porque la competencia y el conocimiento, la capacidad de muchos entrenadores
ha surgido y ha salido adelante en función del tiempo. El año pasado para mí fue de mucha felicidad. Creo que pasar por un proceso de tres cuerpos técnicos fue importante. Se aprendió de diferentes formas de captar un mensaje y difundir ese mensaje. Me parece que dentro de todo eso lo más importante es poder transmitir las experiencias de forma paulatina y de forma progresiva. Y de eso se trata. Muchos de ustedes se han puesto a pensar en alguna manera qué harían si forman parte de un cuerpo técnico o forman parte de un club institucionalmente. Bueno, hay diferentes formas. En este caso, un cuerpo técnico se viene conociendo de forma sucesiva las funciones que ejerce el analista o el pensamiento que tiene el entrenador. Estar enrolado en una institución demanda todo tipo de cosas. A mí, de cierta forma, uno se va enrolando con la institución o el club y va conociendo otro tipo de cosas como diferentes tipos de visiones que no son las mismas o no son compartidas por el cuerpo técnico. Pero bueno, uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas. Siempre con el conocimiento pleno, con la coherencia y sobre todo con la tenacidad para llevar a cabo siempre todas las cosas. Hoy en día hablamos bastante del análisis del juego, es lo que a todos nos apasiona. Bueno, aquí yo quiero diferenciar dos cosas, el analista o el analista táctico, el analista de rendimiento y el scouting. El analista de rendimiento, el analista táctico, bueno, se desempeña en analizar rendimientos, es decir, rendimientos tácticos, rendimientos técnicos, rendimientos físicos y rendimientos psicológicos. El scouting tiene que ver o está más vinculado a las secretarías técnicas, a todo lo que tenga que ver con la persecución o tratar de llevar a cabo planes, seguimientos, visiones con respecto a un jugador o diferentes jugadores. Bueno, en ese sentido es lo que diferencia entre el analista táctico o el de desempeño con el scouting. Yo les quiero hablar un poco de las formas. Estas formas yo los desglosé con el transcurso del tiempo, que creo que algunos de ustedes quizá pueden incorporar otras, que está bien, y me gustaría conocerlas, porque estas 6 formas no tienen que ver, como lo decía el profesor, de una verdad. Es tratar nomás de transmitir ciertas inquietudes con el tema de la experiencia que me ha tocado vivir. Bien, en cuanto a estadísticas, hay muchos procesos para analizar. Eso lo vamos a ver más adelante. Estas formas, por favor, la siguiente. Esas 6 formas que vimos en la anterior diapositiva tienen también que ver con la organización del video. Nosotros aprendiendo esas 6 formas podemos, de cierta manera, buscar el siguiente paso, que es la organización del video. Acá para eso lo diseñamos en 5 partes, que es investigar, acumular, organizar, diseñar y presentar. ¿Por qué la diseñamos en 5 partes? Quizás pueden haber 4, investigar y acumular, puede ser lo mismo. Pero la idea es descompensarla en 5 partes porque creo que puede ser una forma más didáctica como para tratar de interpretarla. Semana típica. En esta semana típica de trabajo, quizás algunos no pueden coincidir con lo que yo puedo exponer en este momento. Hay algunos que los trabajan de otra forma, que también es válida, como todas. Esta es una semana típica donde la he desglosado de esta forma para tratar de comprender de cierta manera en cortos conceptos o en cortos ítems una forma de llevar a cabo progresivamente. Por ejemplo, el día lunes, hablando de alto rendimiento, es decir, Serie A, Serie B, o incluso fútbol formativo y
fútbol de ascenso, que la pueden llevar a cabo cualquier tipo de categorías, siempre y cuando haya información o estemos dispuestos en la búsqueda de información. Hablando de alto rendimiento, los días lunes, por ejemplo, jugando sábado o domingo, los días lunes podemos generar reportes. Aquellos reportes los podemos conseguir en plataformas, como también los podemos llevar de forma detallada en planillas de Excel, que después la vamos a ver más adelante. Los reportes, las estadísticas, las suspensiones, los lesionados, el árbitro que va a dirigir la fecha y el clima. ¿Por qué en este sentido es importante ahondar? Porque dentro de las suspensiones y lesionados partimos generalmente de qué es lo que nos vamos a encontrar con el rival. Normalmente lo que hacemos es ver los 4 últimos partidos. Hay cuerpos técnicos que les parece o creen que es importante ver 5 o 6 partidos. Entonces, normalmente lo que nosotros buscamos es ir generando o acumulando información para poder tratar de organizarla. ¿Está? Entonces, nosotros normalmente lo que buscamos es conseguir ese tipo de información para después ir acumulándola alrededor de 4 o 5 partidos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, un jugador que en la última fecha no jugó, no participó, y porque en su momento estuvo suspendido 4 o 5 fechas, o un jugador que estuvo lesionado 4 o 5 fechas, y es una posibilidad en la alineación titular, bueno, entonces ahí recurrimos a los antecedentes, a buscar su último partido, y tratar de acumular esa información que le sirva al cuerpo técnico. En este caso, el día martes, yo lo he puesto así: 4 últimos partidos, analizarlos, reporte de datos y la información de la plataforma. Este lunes y martes algunos no podemos coincidir o no pueden coincidir porque lo pueden manejar de otra manera. Quizás el lunes puedes hacer todo lo que también puedes hacer el martes, porque va a depender del tiempo que tú le puedas dedicar a la profesión. Muchas veces le podemos dedicar 6 horas, 7 horas, dependiendo de la urgencia. Hay cuerpos técnicos que son obsesivos, otros cuerpos técnicos que les gusta llevar de forma paulatina la información y no ser tan dependiente de esto, porque les importa más el campo. Entonces, uno tiene que ajustarse a eso. Pero en el caso que uno quiera llevar información o analizar la información del rival, hablando de una categoría sub-18, nosotros tenemos hay información a veces en YouTube, donde por ahí podemos buscar de cierta forma algún partido, así sea que vamos a disputar la fecha 7 contra el Nacional, pero esa fecha, en la fecha 4 hubo una información de un partido del Nacional versus Olmedo. Quizás de esa información nosotros podemos extraer de alguna manera patrones que nos sirvan como para identificar alguna de las cosas, que a veces nos puede tratar de agilizar y minimizar el margen de error. Bien, entonces como les comentaba, de cierta manera uno puede, todo lo que puede hacer el lunes y martes lo puede hacer solo en un día, incluso todo el día lunes, extendiéndose la jornada laboral como debería ser. El miércoles nosotros empezamos a editar lo colectivo y lo individual. Normalmente se puede empezar a editar lo individual. Lo individual lo empezamos a editar acumulando toda la información de los jugadores que han tenido la posibilidad de jugar los 4 últimos partidos. Si de los 4 últimos partidos han existido la cantidad de 16 jugadores o 18 jugadores, bueno, esos 18 jugadores formamos un compacto alrededor de lo que te pueda dar, porque es acumular muchos videos y evitar sacar o reducir cantidad de tiempo, porque esos 50 o 45 minutos le puede servir al asistente, al cuerpo técnico, para identificar los patrones individuales, características, proposición y diferentes comportamientos que se da, tanto en ir ganando como ir perdiendo. Bien,
A nivel colectivo también empezamos a editar. Podemos editar de diferentes maneras, como lo vamos a ver después en las diapositivas que vamos a explicar colectivamente. Cuando nosotros ya el miércoles comenzamos, o el día martes, miércoles, comenzamos a acumular toda la información a nivel colectivo, la última experiencia me llevó a pasarle al asistente 50 minutos de momentos de fase ofensiva, transiciones ofensivas, fase defensiva y transiciones defensivas, más balón parado. De esa forma nosotros logramos pasarle 50 minutos al cuerpo técnico, que es el primer filtro que se le pasa. Después comenzamos a reducir esa cantidad de minutos para un día antes pasar la charla a los jugadores. Es decir, la charla puede ser, dependiendo de lo que requiere el cuerpo técnico, y si usted es asistente o director de una categoría, bueno, también va a depender de la categoría, si es infantil, formativa, si es de competencia, de alto rendimiento, de cómo están las sensaciones, las emociones de los intérpretes o de los jugadores. Es decir, nosotros a los jugadores le pasamos no más y no menos de 15 minutos. Normalmente, ese es el tiempo. Después, posterior a eso, bueno, las charlas a los jugadores se las puede pasar el mismo día. Si se juega en la noche, se puede hacer una charla antes del almuerzo y transmitirle a los jugadores cuál es el pensar o la idea futbolística del rival que vamos a enfrentar. No solo eso, podemos hablar de rivales, también podemos hablar de el equipo propio. Cuando no tenemos información de rivales, hay entrenadores que buscan solo pasar información del equipo propio, de los últimos partidos o del último partido que se jugó la semana pasada. Ahí quiero hacer hincapié. No es que horas previas les puedes pasar momentos difíciles que vivieron el último partido. Por ejemplo, errores, falencias, colectivas, individuales. No. Ahí tratar de pasarle cosas positivas para enfrentar al partido. Por eso el análisis es subjetivo. Se lo acomoda, dependiendo de las cosas y los momentos que se puedan ver. Bien. Dentro de eso, de esa semana típica, perdí la diapositiva. Dentro de la semana típica, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, para no empezar el lunes, puedes empezar un día antes. Por eso, repito, va a depender de las horas, el tiempo y la dedicación que uno le pueda tener o le pueda poner a su trabajo. Esta dedicación uno la pone en base a lo que uno quiere conseguir para el rol del cuerpo técnico y para uno mismo como crecimiento. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Perdí la diapositiva. Bien, ahora perdí la diapositiva. Ahora vamos a hablar un poco más detalladamente de las formas de análisis. Hablando especialmente de estadísticas, nos vamos a encontrar con diferentes cosas. Por ejemplo, la utilización de las plataformas y la utilización del Excel. Por ejemplo, eso es una planilla que te da Instat, una plataforma de scouting que te permite analizar todo tipo de ligas y partidos. Ahí te demuestra que en la primera cancha superior es el posicionamiento del primer tiempo y abajo cómo finalizan el segundo tiempo, con las alineaciones y las sustituciones más las tarjetas amarillas. Por ejemplo, quiero hacer hincapié en esto. Instat como Wildcard son plataformas, que me parece mencionarlo, son plataformas que te permiten información en cuanto audiovisual y también estadístico. Por ejemplo, en lo que va el torneo de la Serie A, el equipo, obviamente técnico universitario va puntero, va con 5 partidos jugados, uno más que el resto, porque ya saben el problema que surgió en cuanto al virus. Pero más allá de eso, el equipo que mayor jugadas de gol tiene es MLE, 33 jugadas, junto a Católica y atrás con 29 Guayaquil City. Entonces, este tipo de estadísticas te permite las plataformas, eso te permite. Entonces, también te permite otro tipo de cosas. Por ejemplo, el equipo que normalmente
tiene mejor promedio de pases por partido, MLE, 499. Independiente, 497 y Guayaquil City, 485. Es decir, estamos hablando de equipos de posesión, de construcción, de elaboración, más pausada, más progresiva. Por ejemplo, otro equipo, Macará tiene 420, porque su juego se basa en otro tipo de características, como por ejemplo estirar a los rivales, atacar directo. Entonces por ahí se rehúsa a pasar progresivamente de una zona a otra zona a través de una secuencia de pase. Bien, entonces este tipo de plataformas te permite eso, tener un abanico de posibilidades como para estudiarlo. Lo importante de las estadísticas es ordenarlas y cómo contextualizarlas. O sea, tampoco que estas estadísticas te van a permitir ganar un partido, no, es conocer de cierta manera los detalles que se puedan dar en una liga, una competición o un rival. Ahora vamos a hablar del Excel, estadísticas que surgen en el Excel. Nosotros podemos armar diferentes tipos de planillas. Por ejemplo, la siguiente planilla que vamos a ver es un registro de un primer tiempo que se da entre un rival y otro, valorando tres tipos de situaciones, tres tipos de características, perdón. Situaciones de gol, que se las pueden marcar como rojo, aproximaciones que se las pueden marcar con amarillo, y todo lo que tiene que ver con dominio, quién fue mejor, se lo referencia en la zona donde están las franjas azules. Esta planilla se la puede hacer de cada proporción de 5 minutos. Quizás ustedes pueden tener otro tipo de planillas que también son buenas y son válidas, sino que simplemente quiero mostrar cómo descomponer un partido en porciones de 5 minutos, nada más. Entonces lo que hacemos en esta planilla, por ejemplo, es tratar de escribir la acción que representa una situación y una aproximación. Aproximación tiene que ver con una acción de mediana peligrosidad. Situación es una acción casi gol. Por ejemplo, en los minutos del 30 al 45, de 30 a 35, perdón, no hubo ninguna situación. Sin embargo, hay una igualdad entre Congo y Burkina Faso. Es decir, ninguno de los dos equipos tuvo situaciones ni aproximaciones. Sin embargo, en ese porcentaje de 30 al 35 hubo una división entre posesiones. ¿Entiende? Bien, y después se hace un resumen de primer tiempo, segundo tiempo y el total. La siguiente planilla que vamos a ver es también una forma de cómo llevar un registro de fichas de jugadores. Por ejemplo, podemos llevar un registro de las participaciones que han tenido de forma convocada, los titular, suplentes, minutos, goles, asistencia, las tarjetas y bueno, y sin embargo, alguna valoración. Estas planillas se las puede crear, hay muchas formas. Por ejemplo, no solo estas planillas a nivel de fichas de jugadores, sino también hay otras cosas que podemos sacar. Ciclos de resultados para saber la tendencia de las victorias, de las derrotas o de los empates, la tendencia de goles convertidos a favor y en contra, y otras cuestiones que se puede analizar dentro de esas planillas. Se puede hacer algún tipo de gráficos en tortas o en barras. Bien, ahora vamos a pasar a nivel individual. Aquí a nivel individual vamos a hacer una pausa. Por ejemplo, yo lo he diferenciado en estos tres tipos apartados. En cuanto al informe del cuerpo técnico, como lo mencioné al principio en la semana típica, es un informe más completo, sin reducir tiempo al video o la duración. Es decir, podemos pasar todos los 45 minutos de los 4 últimos partidos que han jugado los 16 o 18 jugadores que vamos a enfrentar. Después, hay una charla del jugador. Bueno, la charla del jugador tiene que ser más concisa. Las características tienen que ser bien determinadas. Ejemplo, un jugador, un mediocentro, un volante ofensivo. En fase ofensiva, ¿qué es lo que podemos enumerar? Recepciones entre líneas, pases filtrados, perfiles, desmarcaciones.
Bueno, todo eso lo vamos a ir desarrollando y direccionando en función de presentar una charla al jugador. Después el otro apartado, que es el marketing. Hay a veces, por qué lo explico esto o por qué lo inserté? Como trabajador institucional, el año pasado fui un trabajador institucional, muchas veces los directivos o alguien parte de la dirigencia me pidió un video. Entonces, no es lo mismo que pasarle el informe al cuerpo técnico o a un jugador que armar un video en función de algo más representativo o más lucrativo para el beneficio de la institución. Bien, vamos a ver un videito ahí que se insertó el momento de ahí, es una acción. En este partido íbamos a enfrentar a Santa Rita y como parte del informe se presentó a Ángel Nieves. Ángel Nieves es un extremo por izquierda que normalmente tiene desmarques de apoyo, siempre para eliminar rivales tenía que construir paredes y su mayor virtud era la gambeta. Entonces, en ese sentido, uno ya va identificando, o el cuerpo técnico va identificando comportamientos individuales que nos sirva en el momento de transferir ese mensaje al que va a enfrentar o a la línea que corresponda enfrentarlo. Bien, ahora vamos a hablar algo de lo colectivo. Esto de lo colectivo es algo que sobre todo a todos nos gusta hablar del juego. Aquí yo lo divido en 4 partes: las fases, las situaciones específicas, las unidades de competición y las pelotas detenidas o a balón parado, que se le llama. Normalmente, quiero explicarles el por qué. He manejado diferentes tipos de presentaciones. En cuanto a fases, situaciones específicas, son distintas, pero tienen el mismo significado o la misma conclusión o el mismo objetivo, que es identificar patrones, comportamientos que marquen una idea del rival o una idea propia. En cuanto a la fase ofensiva, es el desarrollo de unas acciones que tienen que ver con un comportamiento repetido desde la recuperación, construcción y finalización. Vamos a encontrar también situaciones específicas que estén dentro de las fases, pero las fases son momentos. Entonces, lo que diferencia es que de las fases es desde la recuperación, construcción y finalización. Como también podría ser desde un inicio, una construcción y una finalización. Hay entrenadores que, por ejemplo, manejan 5 conceptos: inicio, organización, construcción, finalización y recuperación. Y hay otros que manejan 4, que es inicio, construcción, finalización y recuperación. Entonces, dentro de eso, están identificados los conceptos. Es decir, fase es todo lo que va a encerrar una acción que lleve todos esos tipos de conceptos. Situaciones son momentos específicos de, por ejemplo, que ahí lo detallo, un tercer hombre. Situaciones que tengan que ver con, igual, una identificación de un patrón que tenga que ver con un momento específico del juego. Las unidades de competición. Esta es una forma para cómo analizar un partido en derrota o en victoria. Normalmente es dividir el partido en proporciones cortas. Es decir, si queremos analizar una derrota, vamos a tomar el inicio de un ataque hasta el fin de una defensa. Entonces, eso es una forma de analizar que ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, las pelotas detenidas, vamos a ver momentos, cómo se marca en zona, cómo se marca el hombre y cómo se marca a veces mixto. Bien, pasemos con el video de la fase. Ahora nos vamos a encontrar con un video de fase. Pausa ahí. Aquí en este video es una presentación que se hizo para enfrentar al Delfín. Me tomo este video para enfrentar al Delfín, la primera semifinal. Habíamos encontrado que había ellos venían jugando con Sergio López y Garcés de doble punta, con Juan Diego Rojas de extremo izquierdo y Burbano extremo derecho, más los 2 contenciones que eran Edison Caicedo y Bruno Piñatares. Pero también había una posibilidad que el lesionado Roberto Ordóñez pueda ser
ingresado en el momento de enfrentarnos a nosotros. Entonces, el momento de mostrar, esas gráficas, lo que queremos es insertar esas gráficas para enseñarle a los jugadores lo que vamos a conocer a través de la realización del video. La diferencia, que bueno, ustedes las conocen, que Roberto Ordóñez con Garcés son dos puntas más profundos y que sin embargo el juego directo les mejora a ellos como posibilidades de fortalezas. Sin embargo, cuando jugaba Sergio López tenía que ser un juego más progresivo y de mayor contacto entre contenciones y enganche. Bien. Aquí era una tensión que tenía que ver con los momentos de Sergio López con Garcés para estar más precavido. Esta es una acción que representa el desprendimiento del contención del centro hacia el costado de Edison Caicedo, con la resección del lateral y después una ruptura de un volante hacia afuera, estirando a los centrales y permitiéndole que Garcés y López se conecten paulatinamente. Aquí vamos a encontrar otro momento repetido, que es Sergio López busca a Garcés y lo mismo, llega a segunda línea. Por eso era importante que los contenciones lleguen a zona de rebote y que minimicen ese espacio entre centrales y contenciones. Aquí hay una circulación de izquierda hacia derecha. Perdón, izquierda hacia el mismo lado. Después hay una aparición en zona de punto penal de Sergio López. Lo mismo acá. Todas son situaciones que conectan Garcés con Sergio López. Eso es lo que queríamos mostrar en caso de que puedan jugar. Transiciones ofensivas. Este momento era importante como para demostrar que tanto Juan Diego Rojas como Burbano iban a ser importantes ocupando los carriles laterales. Entonces, para nosotros era importante también los regresos de forma inmediata y manejando bien las temporizaciones o el repliegue. Aquí mismo se ve el robo y después cómo pasan de forma veloz a ocupar los espacios a los costados de la línea de 3 o línea de 4 que quedaba respectivamente. Aquí lo mismo, un anticipo o una interceptación de Rivero en el momento del descenso con el punta, y acá hay un cierre del extremo que se junta con el otro extremo y Garcés no puede controlar la pelota. Asimismo, hay una transición. La búsqueda era permanente para Rojas y para Burbano. Eso es lo que queríamos demostrar en el video. Aquí hay un 3 contra 2 que termina en gol. López, otra vez llegando a segunda línea. Acá íbamos a demostrar la fase defensiva, cómo defienden. Bueno, acá encontramos ciertas cosas que, por ejemplo, era difícil de tomar. Los rompimientos que nosotros o el rival le podía hacer generando ese espacio entre los pasillos, que iba a ser importante. Después, moverle la pelota de lado a lado también iba a ser importante porque no iban a poder sostener sus líneas y compactarlas. Lo mismo acá. 2 cortos y una larga. Afuera, amplitud. Después, fíjense en el movimiento de Damián Díaz. No lo toman. Rivero está preocupado del punta que iba a recibir, pero sin embargo no lo tomaron en ese pasillo entre centrales. Acá hay otro tipo de movimiento. Por ejemplo, la línea de 4 muy fija, no toman el rompimiento de lateral que va entre pasillo del central y lateral. Y sobre todo, las llegadas al segundo palo que iban a ser importantes. Lo mismo acá, otra ruptura de Fidel, que Cangá sale a cubrirle el espacio a Rivero porque estaba alejado y sin embargo el lateral lo forzan a cerrar más adelante que el segundo palo. Acá igual, esto era lo que también se buscaba, 2 cortos y tratar de darle amplitud, porque se separaban en el momento de buscar la pelota. Era importante moverla de lado a lado para generar un tipo de descompensación en el momento de abrirlos y cerrarlos. Acá lo mismo, otro movimiento, ellos se hundieron y bueno, y nos permitió convertir el gol. Después esto es una remarcación que se pasa en el momento final, que puede ser útil como no puede ser útil. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las situaciones específicas.
Pueden ser situaciones defensivas como situaciones de ataque. En este caso hemos tomado variantes de ataque. En cuanto al tercer hombre, como les había dicho, son situaciones específicas que tienen que ver con un sentido más detallado. Tercer hombre, hemos tomado aquí una imagen, no sé si la puedo ver ya, una imagen de estos patrones ofensivos que nos permitía saber un poquito más de lo que iba a ser Liga. No se reproduce el video. Ahí fue. Bien, aquí lo que buscaba normalmente Liga, que es una jugada establecida dentro de las 6 o 8 que tienen. Buscar el punta y la aparición sorpresiva atrás de Aguirre. Normalmente, algunas veces Uribe, otra vez. Otra vez, la búsqueda del punta y la aparición sorpresiva de un volante interno. Puede ser un contención normalmente que se desplegaba. Acá, este es un partido que lo enfrentamos y que lo quisimos remarcar también porque lo sufrimos, era que Aguirre iba a buscar el rebote y Casares igual. Entonces, estas son situaciones de tercer hombre. Quizá ustedes le pueden llamar de otro tipo de manera, igual es válido. Acá fue esta última acción que, bueno, no representó porque ya se la habíamos dicho a los jugadores. Después, este tipo de situaciones, este es un partido que se tomó de Serie B, fecha 3. Este caso Escobar se asociaba bastante con Batalla y la inclusión de un interno que en este caso era Ramírez. Era una combinación o una triangulación de una asociación de tres que lo que buscaban era atacar todo el sector derecho. Aquí, lo mismo, la organización de Onofre, recepción de Escobar, buscaba Batalla y apareció otro interno, que era Chávez. Chávez buscó un pase profundo para Escobar. Formas distintas de ganar la espalda. Puede ser en conducción, puede ser 1 contra 1 o puede ser al espacio. Formas distintas de ganar la espalda. Ahí lo sacan al lateral y eso. Y ganan la espalda a través de explotar el espacio. Aquí vamos a ver otra variante. Esta variante tiene que ver con un desdoble. De Onofre para Batalla y desdobla el lateral. Situación repetida, pero de diferente forma. Había mucha acumulación de gente en el área, que eso no permitió que las llegadas sean oportunas. Aquí esto es una consecuencia de la búsqueda permanente que dan. Esto es una acción que tiene que ver con el gol y un cierre de Charcopa al segundo palo. Obviamente la defensa estaba totalmente alejada del arquero. Acá, pausa un ratito. Aquí vamos a hablar algo de la... Retrocedemos, por favor. Aquí vamos a hablar algo de las unidades de competición. Las unidades de competición tienen que ver con analizar una victoria o una derrota. Normalmente en estas unidades de competición se dan entre 50 o 60 unidades dentro de un partido, como pueden ser partidillos, es decir, un ataque con una defensa. Acá nos vamos a encontrar con una acción de salida, un inicio, desde el portero con el contención. En la primera acción, que vamos a reproducirla ahora, tiene que ver que lo liberan a Pellerano. Fíjense ahí. Lo liberan a Pellerano, ahí hacemos pausa. Y lo que vamos a encontrar, por ejemplo, que el momento de presionar de Flamengo estuvo cerca, pero no dispuesto. Es decir, para recuperar la pelota hay que estar cerca y dispuesto, porque más allá de a veces poder estar dispuesto, no está cerca. Entonces, en este momento, lo más importante fue que lo liberaron a Pellerano y a partir de ahí surgió esa salida al costado con el lateral. Después hay un movimiento de ruptura ahí, que Franco se desprende de William Arao, pero sin embargo, pausa ahí, sin embargo, el pase no es efectivo. Porque si pasaba la pelota terminaban descompensados y de esa zona, de ese lado que recibía Sánchez, le iba a producir al central por izquierda, el central por izquierda que salga. Entonces eso iba a permitir una descompensación. Pero bueno, a lo que vamos, reproducimos. A lo que vamos es que esta acción de ataque tiene que ver después cómo la defienden también. Aquí, por ejemplo, terminan todos saliendo a la línea. Entonces los terminan tomando mal parados, porque terminan saliendo.
Entonces esto se produce en el minuto 17,44. La segunda acción que vamos a ver tiene que ver en consecuencia con la primera, porque así mismo lo van a apretar, Arrascaeta ahora sí va más cerca y lo obliga a Yunque a jugar. Ahí pausamos. En este caso hay un emparejamiento en todas las zonas. Everton Ribeiro, que es el extremo por derecha, termina cerrando cerca del interno, ¿verdad? A Pellerano lo obligan a estar fijado, lo que no le permite salir corto, sino salir largo. Y después aquí hablamos de superioridades. Como también Independiente maneja muchas superioridades, ¿verdad? Posicionales, numéricas, cualitativas, cuantitativas, socioafectivas, perdón. Pero en este caso aquí hablamos de superioridades físicas. Es decir, la envergadura de Leao Pereira es más que lo que pueda ofrecer el panameño Torres. Entonces, a partir de ahí también hay un 3 contra 3 o un 3 contra 3 en zona activa, sin contarlo a Everton Ribeiro, que estaba cerca de Farabelli, que no participaba. Reproducimos ahí. Entonces, esta acción tiene que ver con el emparejamiento, porque normalmente el interno que queda libre no lo toma nadie, pero en este caso Gustavo Enrique lo tomó al interno libre y eso permitió el emparejamiento. Es decir, en esta misma jugada lo que sucedió es que los tomen saliendo de forma paulatina y no evitaron controlar ese momento. Entonces, a esto nos referimos. A esto nos referimos con las unidades de competición. Es decir, una acción de ataque contra una defensa. ¿Por qué no logré patear? ¿Por qué no logré llegar a portería? Porque, bueno, tuvo que ver con un error ahí de recepción o de visión de parte de Franco al momento de pasarle la pelota a Sánchez. Después vamos a pasar a las acciones a balón parado. Las acciones a balón parado hemos tomado muestra de un partido contra Delfín. Sí mismo, aquí lo que vamos a graficar, pausa ahí, aquí lo que vamos a graficar es, por ejemplo, en estas situaciones a favor, siempre tratar de organizarlas para terminar mejor con el video, las organizamos las primeras a favor y terminar con las que son en contra. Aquí vamos a determinar ciertos cabeceadores que eran importantes en su momento. Por ejemplo, Ribeiro, reproducimos. Rivero, un central que normalmente siempre iba a buscar, o la pelota siempre lo iba a buscar, o el equipo siempre buscaba. Aquí hay dos señas, aquí hay una seña, dos manos arriba. Los obliga a buscarse, o a encontrarse, o a posicionarse cerca del área chica, y hay un movimiento. 3 para adelante, hay una cortina atrás que le permite a Rivero, bueno, la pelota no llegó al destino final, que era buscarlo a Rivero. Aquí, arrastre y acompaño. Arrastraban al primero y Garcés salía del arquero al punto penal. Lo mismo, esta jugada era tratar de reproducir ciertos tipos de sorpresas que nos iban a nosotros a preocupar de cierta forma. Después, el posicionamiento. Pausa ahí. Aquí, en el posicionamiento, lo que trataron ellos de hacer es, si nosotros dejábamos un lanzador y uno a la corta, ellos dejar 2. Entonces, el del poste iba con el de la corta, eran 2 contra 2, y el de la zona se quedaba libre. Es decir, Ordóñez se quedaba libre ahí. Y después había 5 contra 5. Normalmente, Roberto Ordóñez por ahí a veces daba un paso en falso al momento de salir la pelota. Y ese era también una de las cosas que teníamos que explotarlas en el primer palo. Bien, lo mismo. Ahora no tienen a la corta, pero sí tienen un poste y uno a la zona y uno al rebote. Después todos siempre con la marca, hombre. Acá en esta acción tiene que ver con el libre, el de la zona, que es López, que en ese momento estaba, no se metió antes y eso produjo que no haya un seguro para poder despejar la pelota. Bien, ahora vamos a hablar del entrenamiento. Acá el análisis en el entrenamiento puede ser variado. A veces las descompensaciones, hoy en día los cuerpos técnicos
tratan de grabar los entrenamientos y muchas veces tratar de descompensarlo en tiempo real, es decir, a través de plataformas como por ejemplo Sportcode, AZ Sport, otro tipo de plataformas que te permiten de manera real en el entrenamiento ir desglosando e ir mostrando situaciones que se ven. O también puede ser el análisis post-entrenamiento. En el momento de analizar se puede ver o desglosar la sesión en diferentes partes, como puede ser la parte inicial, la parte principal, la parte final, o algún tipo de ejercicio en común o el total de toda la sesión. Y eso tiene que ver con un almacenamiento y un orden que se le va dando a la base de datos. El tiempo real, lo mismo. Hoy en día, este tipo de análisis en tiempo real normalmente lo están haciendo la mayoría de equipos. Hay plataformas como las mencioné, en este caso NAC Sport o Sportcode. Por ejemplo, Sportcode en su momento está trabajando con la Liga de Bélgica, que tienen cámaras, la empresa Hub tiene cámaras en los 26 estadios repartidos por sí, donde hay 3 cámaras que toman 3 tipos de ángulos para beneficiar en el momento al analista, que solo esa señal pasa desde la cámara a la red. Entonces, a través de un usuario se conectan y pueden graficar ciertas cosas, compartir ciertas cosas al cuerpo técnico en tiempo real. Como también se lo puede hacer en el entretiempo. El entretiempo también, asimismo, se puede armar un etiquetado de todas las acciones que el cuerpo técnico quiera analizar, como por ejemplo lo que habíamos hablado del inicio, las finalizaciones, las recepciones entre líneas, diferentes tipos de apartados. Bien. En cuanto al scouting, el scouting, como ya les digo, es una forma también de analizar. En este caso, bueno, tomamos una muestra aquí de una jugadora, con mi reproducción del video, que podemos ir, eso se hace a través de una plataforma, tratamos de cortar una imagen en función de lo que ella había hecho alrededor de toda la competición. Y vamos, posteriormente, añadimos esa imagen, la insertamos al video y lo que tratábamos de hacer es analizar todas sus fortalezas y debilidades en función de la posición que representaba la jugadora. En este caso, bueno, hablamos de una delantera. ¿Cómo armamos el video? Primero, por la fase defensiva. Aquí en la fase defensiva hemos encontrado una jugadora que presionaba constantemente, como dentro de las otras jugadoras de delantera pueden que no presionen. Normalmente esta jugadora estaba siempre cerca y dispuesta de la pelota para recuperarla. Es decir, siempre vamos a buscar acciones que tienen que ver más con lo combativo y con la pasión que tiene para estar cerca de la pelota, más no por un comportamiento colectivo en función de lo que podía decir el cuerpo técnico. Acá también, como la fase defensiva representaba los regresos, no solo ir adelante para marcar, sino también regresar y tratar de ajustar líneas a través de la reducción de espacio. Estamos viendo aquí en el video que es una jugadora que normalmente colaboraba con las compañeras. Acá, los movimientos de espalda. Se situaba de espalda sin utilizar los brazos, necesitaba 2 o 3 controles para tratar de estar segura y buscar sobre los costados. Es decir, ahí nosotros podemos entrar en detalles que técnicamente necesitaba 2 o 3 contactos y a veces el perfil también como para mejorarlo en un momento de diseñar algún tipo de entrenamiento dentro de las sesiones o el micro o el meso para mejorarlo. Aquí seguimos viendo situaciones que tienen que ver con movimientos con situaciones de espalda, cómo trataba de recibir, acomodarse y después buscar. Había situaciones que buscaba los costados y otras situaciones que tenía que buscar la profundidad de su compañera. Lo mismo.
La Liga Femenina, jugar partido contra el clásico MLE, lo mismo. Jugadora combativa que dependía mucho de su velocidad para explotar su fortaleza, más no para jugar de espalda. Lo mismo, las mismas situaciones repetidas, aquí lo que tratamos es analizar de los 8 o 10 partidos que tuvo aproximadamente unos 20 minutos, tratamos de compensarlo en 8 para tratar de en su momento presentarle esta información al director deportivo que en ese momento estaba Leonardo Gioioso. Bueno, acá también podemos ver situaciones que nosotros íbamos encontrando en su momento. Pases cortos puede ser algo que por ahí no les puede generar algún tipo de creencia, pero bueno, nosotros tratamos de en esta categoría graficar esos momentos porque creemos que la parte técnica era muy importante para poder desarrollarla en su momento a través de este análisis. Lo mismo acá, seguíamos determinando, buscando todas las situaciones que tengan que ver con pases cortos, igual lo mismo ahí, fue un descenso ahí en el momento de buscar, pero se apoyó de primera. Lo mismo ahí, hay una acción repetida. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar la mayor virtud, una jugadora dinámica, rápida, que más prescindía de ir al espacio para poder fortalecer sus capacidades. Lo mismo acá, ir al espacio. Aquí, bueno, se estaban enfrentando en su momento a Deportivo Cuenca, que fueron o son las actuales campeonas. Sí, lo mismo. Entonces aquí lo que podíamos encontrar dentro de este video era que las fortalezas de ella, de la jugadora, eran más atacar los espacios. Lo mismo, un desmarque del centro hacia el costado y la posibilidad, lo mismo, un desmarque del centro hacia el costado y que tomaba el mano a mano entre la central y ella, a través de la cobertura que hacían. Los desbordes, uno contra uno, lo que hablábamos, sus capacidades eran muy importantes en el momento de desarrollarla por su velocidad. Ahí nosotros identificábamos un patrón que era muy importante y que a nosotros nos permitía también ir comparando con las otras atacantes que representaban al fútbol femenino en su momento de Barcelona. De esta forma nosotros podemos ir interpretando el análisis que le podemos dar para un segundo año venidero. Es decir, podemos armar a través de todos los análisis de la exposición las cualidades técnicas, cómo se van desarrollando. Si normalmente a ella le hacía falta en el momento de descender cómo colocar el brazo para esperar o apoyarse, bueno, y si las otras también necesitaban ese recurso, bueno, se armaba situaciones específicas por puesto. Ese es el objetivo del video. Acá lo mismo, acá lo hemos repetido, pero bueno, tratamos de buscar las acciones que representen su fortaleza en ese momento de los movimientos profundos. Acá tuvo goles también, que fueron importantes para el equipo. Acá lo mismo, acá bueno, aquí tuvo uno de cabeza, acá otro, tratando de siempre llegar a la zona de rebote a través de su velocidad.
todo esto son consecuencias que se van dando en el desarrollo de los clips que vamos a ir agrupando, editando, y lo vamos ordenando de forma paulatina, en función de la posición que estamos viendo. Bien, muchas veces dentro del análisis encontramos otro tipo de circunstancias que a veces nos impiden a poder hacerlo. El no querer, el no, el no hacer. Bueno, y eso creo que son circunstancias que nos impiden a nosotros tratar de conocer un poco más del juego. Es importante para nosotros seguir creciendo en este mundo del analista, incluso también para todos los que tienen categorías formativas o infantiles, poder conocer de mejor manera a sus jugadores, porque es la forma como que nos acercamos más al detalle y podemos mejorar y ser un apoyo para mejores sesiones o incluso para la mejora del jugador. Creo que hay 3 cosas que son muy importantes para un analista y poder conocerlas. Por ejemplo, el conocimiento. Esto te permite conocer internamente y externamente los equipos y los rivales y nosotros propiamente. Después, hay otro tipo de que a través de esto hay un crecimiento. El crecimiento es importante en el momento de que vas conociendo desde diferentes tipos los conceptos, los momentos, y vas entendiendo un poco más el juego. Y después está la capacidad. Después de esas 2 cosas, de conocer y de crecer, viene la capacidad. Y eso te permite alcanzar y hablar con cualquier cuerpo técnico, con cualquier entrenador, de todo lo que rodea el campo de juego. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta forma de interpretar desde mi percepción los análisis. Creo que era una forma de transmitir en su momento toda la experiencia que puede ser poca a través del tiempo. Y bueno, esperando que si tienen algún interrogante pueda poder responderla de forma habitual. Gracias, Orlando, gracias. Excelente presentación, te felicito. Por favor, Aldo, por favor, Alex, activar sus micrófonos. Recordarles, después de realizar la pregunta, volverlo a desactivar. Los compañeros que deseen hacer preguntas por medio del chat lo pueden hacer. Mantener los micrófonos silenciados y las cámaras desactivadas para el resto de compañeros. Perfecto. ¿Cómo está Orlando? Dale, Aldo, pregunta. Sí, decía que muy buena la presentación, Orlando. Creo que los conceptos muy claros en cuanto a una metodología, a una forma de llevar ese informe muy preciso y desmenuzado a todo el cuerpo técnico para que tenga como herramienta, obviamente, de su trabajo y también además del análisis de los rivales, ¿no? Es importante mencionar que, como lo dije al principio, es una nueva herramienta que hace algún tiempo viene, al menos en nuestro medio, sumándose a los cuerpos técnicos y es un campo también en el cual por ahí falta muchísima gente en el país y en los equipos que puedan brindar la asesoría en cuanto al análisis táctico, análisis de video, scouting dentro de la mayoría de los clubes del fútbol ecuatoriano, ¿no? Adelante, Alex. Orlando, como te dice Aldo, es un conocimiento que recién está llegando al país, todavía necesita ganar mucho más espacio y por eso me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tipo de conocimiento debería tener un analista táctico para poder emprender este tipo de trabajo? Bien, como lo había mencionado anteriormente, me parece que una de las cosas importantes es conocer las reglas. En cuanto a conceptos, principios, situaciones específicas que tienen que ver con descontextualizar o desglosar el juego en partes, como también en un todo.
Muy bien, Orlando. Empezamos con la ronda de preguntas para ir contestando. Veo que ya la gente empieza a escribir muchísimo, es un tema bastante apasionante. Acá tenemos al profesor Luis Moreira, también graduado en el instituto, que según mi información es un profesor que se ha preparado muchísimo y de esto conoce un poco, porque creo que ha manejado el scouting, ha hecho cursos. Entonces nos pregunta el profesor Luis Moreira, dice, hablando en el scouting, para usted, ¿cuáles son las fases para incorporar un jugador al club profesional o en la formativa? Para incorporar un jugador de formativos al fútbol profesional. Correcto, Orlando. Bueno, yo creo que desde el análisis me parece que hay que hacerle seguimiento al jugador fecha a fecha. Diferentes tipos de parámetros, por ejemplo, lo técnico, lo táctico, lo psicológico, lo temperamental, que tienen que ver con este tipo de relaciones que nos va a permitir tener un mejor conocimiento para poder subirlo a primera. Me parece que dentro del scouting las reglas son claras, es tratar de buscar de cierta forma todo ese sinnúmero de parámetros que mencioné para tratar de acercarlo al primer equipo. Ok. Aquí hay otra pregunta de Alex Pozo, dice que le recomiendo un libro o website para aprender más del análisis de partidos y diseño de botoneras. Bien, Alex, creo que hay mucha información en YouTube donde uno se puede nutrir de muchas cosas. Por ejemplo, las unidades de competición las hablaba el asistente de Luis Enrique. Y hay otro tipo de informes que están dentro de las plataformas de Sportcode, Wildscout, Instat, que nos pueden servir o les pueden servir para seguir enriqueciendo ese conocimiento. Perfecto, profe. Tenemos una pregunta de Brian Santiago Arroyo, Cabezas. Dice, ¿qué pasa cuando el equipo rival al cual debo analizar tiene competición internacional, ya sea Copa Libertadores, o Copa Sudamericana, etcétera? ¿Cómo debo hacer para analizar si dicho equipo tiene dos plantillas y varía su formación de juego? Bien, como mencioné en la pregunta anterior, hay mucha información en las plataformas de análisis, Wildscout, Instat. En esas plataformas vamos a encontrar todo el historial de partidos de los jugadores y del equipo propio, donde podemos ver las posibilidades de los ciclos de resultados y los diferentes tipos de estadísticas que nos permitan ver cuáles son los jugadores que se han utilizado habitualmente en los últimos partidos. Ahí podemos también ver las plantillas. Podemos ver cuántos integrantes componen una plantilla, puede ser 24 o 26, y cuáles son los que han tenido la posibilidad de jugar últimamente. Orlando, Walter Fernando Aguinaga Bustamante pregunta, ¿cuáles son los beneficios del análisis en la selección de jugadores? Perdón, no escuché bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los beneficios del análisis en la selección de jugadores? Los beneficios, bueno, creo que al momento de seguir a un jugador o analizarlo, creo que vamos a encontrar muchas ventajas. Por ejemplo, conocer los errores y las virtudes. Dentro de eso nosotros podemos tratar de sacar una conclusión para determinado jugador. Excelente, profe. Acá la señora María Cristina Castro Cabezas dice, felicitaciones, profe, siempre es un gusto aprender de usted, enriquecedora charla. En formativas, ¿cómo puedo crear una pauta de comparaciones cuando salimos de un modelo de juego y acoplar al nuevo estilo del DT para que se acoplen, me imagino, los jugadores? ¿Cómo lo puedo segmentar? Pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta, profe? Que no. Sí.
Pregunta si en formativas, ¿cómo puedo crear una pauta de comparaciones cuando salimos de un modelo de juego y acoplar al nuevo estilo del DT para que se acoplen los jugadores? ¿Cómo lo puedo segmentar? Bueno, normalmente cuando los jugadores vienen realizando un modelo de juego, nosotros podemos hacer las comparaciones en función de los conceptos y de los comportamientos que se van ejecutando con el nuevo cuerpo técnico. Es decir, si en el modelo de juego anterior tenía que ver con algo más construido para atacar, y en el nuevo es algo más directo para atacar, bueno, las comparaciones pueden ser de cierta manera que pueden ver cuestiones físicas, cuestiones técnicas, porque en lo progresivo hay un poco más de sucesión de pases, por ejemplo, en lo directo puede haber algo más de situaciones de rebote que tengan que ver también con la urgencia de captar rebote, de algo de fuerza y otro sinnúmero de cosas. No sé si respondí bien la pregunta. Está bien. Kevin Iván León Cruz dice: saludos, profe. Según lo observado y explicado por usted, del trabajo que realiza el analista de video, dependerá mucho de la estrategia o sistema de juego del director técnico según el rival a enfrentar. Gracias. Sí, bueno, va a depender. Hay entrenadores que se fijan mucho en los rivales. Hay otros entrenadores que asimilan mucho o toman en consideración mucho lo del equipo propio. Pero normalmente, en el momento de adaptar una idea para hacerle daño al rival, bueno, se trata de buscar de cierta forma esos momentos que vayan a asemejar a los que nosotros podemos enfrentar. Está bien. Correcto, profe. Tenemos también como invitado esta noche uno de los profesores del instituto que más tiempo tiene como docente. Creo que todos hemos sido sus alumnos, la mayoría, y la verdad que es una persona muy importante y de la cual hemos aprendido muchísimo. El profesor Fernando Boca, bienvenido, buenas noches, profesor. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, profe. Bueno, gracias Aldo, gracias por la oportunidad, gracias por las palabras que mencionaste. Realmente muy contento de poder ser parte de este conjunto de charlas que van a servir para mantenernos atentos al desarrollo del fútbol. Primero, felicitar al expositor, muy claro en su presentación, realmente muy didáctico, combinando bien todas las herramientas que presenta esta plataforma. Después quisiera felicitar a los estudiantes porque la mayoría de los que están presentes son nuestros estudiantes y es un gusto que ellos sigan preparándose. Alguien dijo que la diferencia entre los que son exitosos y los que no lo son es el tiempo que uno le dedica o qué hace uno en el tiempo libre. Y en este caso hay una demostración clara de la utilización de este tiempo que estamos disponiendo ahora. Felicitarte a ti, felicitar a las autoridades, felicitar a todo el cuerpo docente que está atrás de la realización de estas charlas, que son muy valiosas, como lo mencioné. Hay que seguir en esto, hay que tratar de maximizar los beneficios que nos dan esta situación especial, y quiero decirles que hay que aprovechar al máximo. Alguien preguntó sobre textos. Bueno, esto es algo que tiene que ver con mi charla del próximo día viernes. Hay mucha literatura en las instituciones que son los rectores del fútbol mundial. Yo los invito a que todos ingresen a la página de la FIFA, a la página de la Conmebol, donde hay textos, donde hay informes, donde hay entrevistas, donde hay videos que van a ayudar para el crecimiento de todos nosotros. Así que bueno, ahí les dejo esa recomendación. Es muy útil seguir a estas páginas
y ya nos veremos próximamente el día viernes. Felicitaciones a todos. Gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profesor Fernando Boca. Sí, indudablemente a la hora de poder escoger los panelistas para esta semana, pensamos que usted nos podría ayudar muchísimo en cuanto a los conocimientos sobre los reglamentos, estatutos y todo tipo de cosas referentes a la Conmebol, a la FIFA, que siempre son importantes, están directamente ligados a nuestro ente rector de la Federación Ecuatoriana y por ende el Instituto Tecnológico. Así que será muy importante poder contar con su presencia el día viernes. Viendo algunas preguntas, indudablemente la herramienta tecnológica es fundamental para el desarrollo en cuanto a esta actividad dentro de un club. Acá tenemos algunas, continuando con las preguntas, tenemos algunas que el profesor Carlos Macías lo saluda, profe Orlando, lo felicita que su experiencia y vivencia esté transmitiendo con los futuros entrenadores y alumnos del instituto, y hay que seguir actualizándose. Estoy completamente de acuerdo. Pregunta también el señor Julio César Jara, que si debería formar parte de los cuerpos técnicos, equipos formativos como Sub 18 y Reserva, el tema del departamento de análisis, se podría decir. Profe, adelante. Bien, creo que las formativas hoy en día, o bueno, el mundo del análisis está incorporado en todas las categorías. Independiente, bueno, cada cuerpo técnico analiza sus partidos respectivamente. En Barcelona se creó una secretaría con, asimismo, 8 compañeros del instituto que formaron parte de ese desglose semana a semana de los partidos para llevar a cabo las ediciones individuales y también las colectivas para ver en qué momento se encontraban los jugadores individualmente y en qué momento se encontraban las categorías colectivamente. Pero en caso de que por recursos la categoría o el equipo donde uno esté trabajando no tenga posibilidades de incorporar gente, bueno, el entrenador, como se lo repetí anteriormente, todo esto va a depender de lo que uno quiera lograr con su equipo o con la profesión. Si en realidad yo quiero tratar de transmitirle todo el conocimiento a mi categoría o a mi equipo, bueno, va a depender de mucho trabajo, va a depender de muchas horas, de mucho cansancio, de mucho esfuerzo, para tratar de comprender o acercarnos a todas las posibilidades detalladas que se pueden dar en el momento de un partido. Correcto, profe, muy clara su explicación. Quisiera por ahí hacer un comentario y obviamente escuchar su perspectiva en base a este tema tan interesante que estamos conversando. Creo que en esta época, como mencionaba el profesor Fernando Boca, en el cual por ahí estamos totalmente reducidos de poder movilizarnos hacia muchos lados, solamente por cuestiones básicas, creo importante la utilización del Internet como una herramienta para capacitarnos constantemente. Algunas plataformas o páginas ofrecen cursos en los cuales, de manera gratuita, podemos acceder a diferentes tipos de capacitaciones. Quisiera, profe, por ahí escuchar su opinión y obviamente su conocimiento en base a lo mejor a alguna plataforma que ofrezca algún tipo de curso de scouting, de análisis de videos, que por ahí sean al alcance de las personas, y algunos obviamente los que sean de forma gratuita para que puedan los demás compañeros y estudiantes activos y no del instituto, quizás tener acceso a empezar a indagar, a empezar a conocer de manera mucho más profunda de qué se trata todo esto del análisis en base a la utilización. Como hay muchas preguntas que hacen en el chat, de qué herramientas básicas necesitarían para empezar a plantearse en sus equipos amateur o en las categorías formativas el desarrollo de este departamento de análisis tácticos o scouting. Bien, profe, creo que es importante reconocer que una de las cosas que me ha ayudado a crecer es investigar.
todo lo encontré en YouTube. Hay muchos tutoriales donde uno puede encontrar cómo formar una página a través de datos estadísticos, por ejemplo. Sin embargo, creo que es una herramienta importante, tanto Excel como para llevar datos, como para empezar, como para armar, ya digo, datos específicos, de datos personales, datos de partidos, ciclos de resultados, llevar un registro de tarjetas. Es importante, todo está en YouTube. Eso, yo creo que introduciéndose en ese mundo, uno va incorporando y va a ir conociendo diferentes cosas en las plataformas. Es cuestión de investigar y buscar. Y después uno tratar de buscarle, darle detalle a las cosas. Creo que basándose en eso, las plataformas que son para ediciones, Nacksport, Longomatch, son plataformas que yo no las he usado nunca. Nunca las he usado. Yo siempre aprendí a editar en Premiere, porque me parece que puedo hacer una postproducción mejor o una producción mejor del video, a través de gráficos, a través de animaciones o a través de otro tipo de cosas que no me puede ofrecer los otros tipos de plataformas, que sin embargo son buenas porque la diferencia es que te agilizan el tiempo. Alex, ¿algún tipo de comentario sobre lo que acaba de mencionar el profe? ¿Alguna experiencia o alguna recomendación? Bueno, por la situación que ahora estamos pasando, el uso de herramientas tecnológicas se ha vuelto imprescindible, ¿no? Pero yo creo que esto nos va a dejar una lección muy buena y sobre todo nos va a facilitar después implementarla en el trabajo regular cuando ya se normalice toda esta situación. Todo lo que nos pueda ayudar en un entrenamiento, todo lo que nos pueda servir para mejorar el rendimiento de los jugadores, es necesario utilizarlo. Entonces, mientras nosotros nos preparemos y nos capacitemos de una manera en todos los campos que podamos para darle un mejor servicio a los chicos en su formación o en un equipo profesional para poder alcanzar los resultados, lo que se está haciendo es muy válido. Te felicito, Orlando, porque ampliaste, ¿no? Te preparaste para ser un director técnico, pero has ampliado tu campo de trabajo y creo que eso te va a traer muchos beneficios a ti y las instituciones en las que participes. Muchas gracias. De nada. Bueno, continuando antes del cierre, Orlando y Alex, de pronto por ahí podemos coincidir con Orlando, hablábamos durante la semana y intercambiamos varios puntos de vista referente a las nuevas herramientas tecnológicas y todo lo que está utilizando, pero también teníamos en cuenta el hecho de que quizás no existe tantas facilidades en las categorías que son más abajo de nuestro fútbol de primera A, por ahí en segunda categoría, en el fútbol de formativas en la Serie B, en la Serie A de muchos equipos. Entonces intercambiamos por ahí alguna idea en cuanto a qué podríamos hacer, qué podríamos utilizar en cuanto a lo que tengamos en nuestras manos. Creo que hoy la mayoría de nosotros tiene un smartphone en sus manos y podemos grabar nuestros propios entrenamientos y quizás nuestro propio partido. A lo mejor no será con una gran resolución en la cual podemos tener una imagen súper profesional, pero es un empiezo, es un comienzo, perdón, en el cual nosotros podríamos, con las herramientas básicas que tenemos en nuestras manos y una computadora en la cual tengamos un software en el cual podamos analizar, que hay algunos gratuitos, en el cual podamos nosotros agarrar nuestros videos, descargar en nuestra computadora y empezar a cortar segmentos en los cuales nosotros queremos analizar y quizás también mostrárselo a los jugadores. Y por qué no, como decía Orlando, si no tengo imágenes o no tengo la posibilidad de obtener material de mis rivales, analizar mi propio equipo. Orlando, adelante. Sí, bueno, como lo habíamos conversado y ahora que otra vez lo detallas, creo que una de las cosas que uno tiene que tener claro es qué quiere ser uno en la vida. Y si quiere ser el mejor, bueno, tendrás que buscar todas las posibilidades para que te acerque a eso. Y de eso se trata, de buscar, investigar, de autoeducarse, no esperar que te lleguen las cosas, sino tratar de ir a buscar las cosas. Y de eso se trata. Por ejemplo, a veces no tenemos información audiovisual del rival que podemos enfrentar. Lo que normalmente se puede hacer es ingresar, bueno, ahora ya no se puede, bueno, sí se puede, a través de la Liga Pro, por ejemplo, si hay un partido que no se televisa, es buscar las planillas de juego.
Y a través de esas planillas de juegos uno va buscando o armando las alineaciones, sobre todo que se hayan utilizado en los últimos partidos, y después consultando con rivales que se han podido enfrentar, por ejemplo en ascenso, un rival que vamos a enfrentar, Chacarita, y ya lo había enfrentado Rocafuerte, entonces preguntarle al entrenador anterior a qué juega. Va a depender mucho de lo que uno quiera en la vida, y creo que eso es esto, prepararse constantemente, como lo dijo el profesor Boca, y que creo que las posibilidades para incursionar en esta carrera nos va a permitirnos acercarnos más al fútbol profesional que algunos anhelamos tanto. Perfecto. Alex, ¿algún comentario? Sí, como lo dijo Orlando, en este momento, para poder ganar espacio los entrenadores o los directores técnicos del Ecuador, tenemos que desarrollar la imaginación, la creatividad. Lo mismo que le exigimos a los jugadores, también tenemos que exigirnos nosotros, ¿no? Porque, sobre todo en divisiones inferiores, los recursos son limitados y necesitamos nosotros usar todas esas herramientas pequeñas que las tenemos a mano, el celular, YouTube, que hay videos que son totalmente gratuitos donde tú te puedes capacitar y eso implementarlo dentro de tus entrenamientos regulares. Eso nos va a ayudar a ser mejores entrenadores, yo creo, y vamos a poder aportar al desarrollo del fútbol ecuatoriano, que es lo que queremos hacer con todo este tipo de proyectos que estamos empezando, ¿no? Perfecto, perfecto, Alex, creo que muy claro, y bueno, muy claro también lo de Orlando en cuanto a las explicaciones. Tenemos también la presencia, bueno, mandarle un saludo muy grande al profesor Raúl Don Santi, que también se encuentra enlazado con nosotros y compartiendo esta charla, en la cual siempre es un gusto contar con gente de experiencia como la de él, obviamente en el fútbol formativo, como docente también del instituto de tantos años, ¿no? Un abrazo grande, Raúl. Esperamos contar contigo en estos días también para que puedas hablarnos sobre tu experiencia en los equipos que estuviste. Para también cerrar de pronto la charla, agradecerte muchísimo, Orlando, por tu tiempo, por tu predisposición. Desde el primer minuto que hablamos contigo, te mostraste muy predispuesto a tratar de compartir tu trabajo con nosotros, y bueno, la verdad que es un placer haberte tenido y escuchado acá en la plataforma. Muy claro y muy bueno tu trabajo, te felicito. Seguramente la mayoría de los estudiantes que han estado presenciando la conferencia puedan sacar herramientas muy útiles en cuanto a lo que nos presentaste en tu trabajo. Así que te felicito. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias por haberme permitido desarrollar este tipo de formas de análisis. Creo que era muy importante poder transmitirlo, porque de cierta forma la gente o la mayoría de compañeros les puede servir. Muchas gracias, profe Alex, muchas gracias, profe Alex Aparicio, a todas las personas que han tenido este espacio para tratar de escucharme. Creo que para mí es un placer poder compartir este tipo de conocimientos, y si en algún momento requieren ayuda, estoy siempre predispuesto para servir y colaborar. Bueno, sí, esa es la idea de esto que estamos transmitiendo, estas conferencias, que podamos interactuar, podamos intercambiar un montón de ideas y de cosas que vayan sumando para el fútbol ecuatoriano. Alex, algunas palabras antes de cerrar. Alex Perlaza. Darle las gracias a la gente que siempre nos está acompañando. Bueno, todo este tipo de capacitaciones, de temas, son muy interesantes y seguramente les va a aportar mucho en lo que ustedes tienen como objetivo en esta profesión que es tan bonita y que nos gusta a todos, nos apasiona. Vamos a seguir esta semana con muchas más charlas interesantes para que ustedes sigan reforzando sus conocimientos. Entonces, no se vayan a desconectar de la señal de la página. Muchas gracias. Alex Aparicio en la base, por favor. Sí, recordarle a los compañeros que el día de mañana tenemos la intervención de nuestro compañero graduado del instituto, el tecnólogo director técnico Paul Gavilanes, con su tema liderazgo y manejo deportivo de un equipo profesional. Agradecerle a todos por su presencia esta tarde-noche. Para los que preguntaban sobre el tema de algún libro de análisis, por ahí en el chat escribí y recomendé algún libro
Fútbol del análisis del juego a la edición de informes técnicos de Ángel Vázquez, que es un libro que me ha servido mucho para poder analizar el fútbol. También lo felicitaba Orlando porque me recordaba los inicios nuestros, cuando grabábamos con el celular, subidos desde el arco, los entrenamientos, desde las gradas del estadio, o trepados pidiendo permiso en una casa, viajando para que nos dejen pasar en una terraza, poder grabar el entrenamiento de algún equipo rival. Y son anécdotas que se dan, pero como decía Orlando, como lo decía el profe Boca, la voluntad, el querer mejorar, el querer crecer profesionalmente te lleva a eso, ¿no? Así que agradecerle a todos y esperando que sigan conectados con nosotros en esta propuesta. Están cordialmente invitados a disfrutar de una semana más de conferencias y aportando cada uno de nosotros con un granito de arena en cuanto al conocimiento que tenemos a disposición. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias, bueno, y buenas noches con todos. Los esperamos el día de mañana y muy agradecido que hayan estado compartiendo esta charla con nosotros. Abrazos gigantes y saludos a todos.